A comienzos del siglo XVII, la Iglesia envía a América a los primeros integrantes de la Compañía de Jesús, orden religiosa fundada en 1549 por Ignacio de Loyola. En 1604 se fundó la provincia jesuítica del Paraguay, conformada por los actuales territorios de Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y parte de Brasil. Los padres de la Compañía de Jesús comenzaron a predicar el Evangelio en zonas en las que los franciscanos aún no habían ingresado: el Paraná, el Uruguay, el Tapé, el Guairá y el Itatín. En 1609, el padre Marcial de Lorenzana fundó la primera reducción jesuítica, San Ignacio Guazú. A partir de allí, los jesuitas fundan pueblos por todo el Tapé. La zona del Guairá era un sitio clave. Limitaba con los territorios portugueses y la jurisdicción de la ciudad de San Pablo, una zona de fricción entre España y Portugal. Además, era una zona de refugio para millares de guaraníes. Para los jesuitas, esa zona era un desafío. Los padres Cataldino y Simón Maceta fundaron las reducciones de Nuestra Señora de Loreto y San Ignacio Miní, cerca de la confluencia de los ríos Paraná-Panema y Paraná. Desde allí avanzaron los jesuitas hacia el este, donde fundaron muchos pueblos para los guaraníes. Las reducciones jesuíticas liberaban a los guaraníes de la prestación del servicio personal a los encomenderos y los protegían de la amenaza portuguesa. Las misiones se convirtieron en prósperas comunidades en poco tiempo, gracias al esfuerzo conjunto de los jesuitas y los guaraníes. La ciudad de San Pablo tenía un gran valor estratégico para la expansión territorial de los portugueses. Desde allí los bandeirantes incursionaban cazando guaraníes en territorio español. La situación de aislamiento territorial del Guairá y la falta de recursos defensivos de las reducciones jesuíticas las volvían muy vulnerables. Los guaraníes, instalados en los pueblos jesuitas, eran una presa fácil para los bandeirantes, ya que antes, para capturarlos, tenían que organizar extenuantes expediciones en la selva, pero ahora los encontraban concentrados en los pueblos jesuíticos. En 1629 fue atacada la reducción de San Antonio, iniciándose así la confrontación directa entre los bandeirantes y las misiones jesuíticas del Guairá. Los bandeirantes atacaban sin piedad las misiones jesuíticas, capturando y masacrando a la población guaraní, que se replegaba como podía hacia el oeste en busca de zonas más seguras, huyendo de la esclavitud. Al culminar el año 1631, solamente las misiones de San Ignacio Miní y Nuestra Señora de Loreto permanecían habitadas en el Guairá. Los encomenderos españoles de Asunción, Villarrica y Ciudad Real, lejos de colaborar con los jesuitas en la defensa de las misiones, se aprovechaban de la situación, subyugando a los indígenas que lograban huir de las reducciones del Guairá al régimen de la encomienda. Al frente de 13.000 guaraníes, los padres jesuitas emprendieron la retirada hacia la región ubicada entre los ríos Paraná y Uruguay. El éxodo fue muy penoso y repleto de calamidades. Los jesuitas migraron a su lado en todo momento. Solamente unos 4.000 guaraníes lograron sortear las dificultades y llegar a salvo a orillas del río Yabebirí, donde en el año 1632 refundaron las reducciones de Nuestra Señora de Loreto y San Ignacio Miní. A las misiones del Tapé les esperaban los temibles ataques de los bandeirantes. Las primeras incursiones comenzaron desde el oeste a fines de 1636 y crecieron con una furia inusitada. Los jesuitas deciden comenzar el éxodo, pero esta vez lo hacen de forma metódica y ordenada. Los jesuitas organizan el traslado de los pueblos a la orilla occidental del río Uruguay. Ante la crítica situación, las autoridades reales autorizaron el uso de armas de fuego a los guaraníes de las misiones para su legítima defensa. El padre Diego de Alfaro cruzó a la banda oriental del río Uruguay
con un ejército conformado por 4.000 guaraníes y misioneros armados y adiestrados por militares españoles que se sumaron desde Buenos Aires. Estas acciones lograron evitar que los bandeirantes cruzaran el río Uruguay. En la margen oriental del río Uruguay, en la región del Tapé, quedaba una tierra devastada y saqueada, con pueblos destruidos e incendiados. En 1640 llegó a San Pablo el padre Francisco Díaz Taño con cédulas reales y bulas pontificias que condenaban el robo y el tráfico de indígenas. La Cámara de San Pablo ignoró las advertencias y expulsó a los jesuitas de la ciudad. En San Pablo se organizó entonces la Gran Bandeira, que tenía por objetivos destruir definitivamente las misiones jesuíticas del Alto Uruguay y del Paraná, cazar y someter al mayor número posible de guaraníes. Eran 450 bandeirantes armados con arcabuces y 2.700 indios tupíes aliados, cargados de arcos, flechas y más de 300 canoas y balsas para el transporte. Acamparon en la naciente del río Apiteribí. Los jesuitas fueron anoticiados de la avanzada de la Gran Bandeira y trasladaron la misión de la Asunción de la Caraguá río abajo hasta la desembocadura del arroyo Mbororé. La reducción abandonada fue convertida en cuartel general de las fuerzas jesuítico-guaraníes. También instalaron varios puestos de guardia en puntos estratégicos sobre la orilla derecha del río Uruguay hasta los Saltos de Moconá. Los bandeirantes bajaron por el río Uruguay hacia Mbororé. Sus canoas y balsas avanzaban lentamente, dejándose llevar por la corriente del río. El ejército misionero los esperaba para emboscarlos en el río con 60 canoas y en tierra miles de indios armados y entrenados, listos para entrar en acción. El choque fue frontal y en medio de las aguas del río Uruguay. Los comandantes misioneros ejecutaron una estrategia de doble ataque, fluvial y terrestre, que fue fulminante para la Gran Bandeira. La batalla siguió hasta la noche, cuando los bandeirantes iniciaron su retirada y fueron perseguidos por 3 días mientras intentaban volver al campamento que habían dejado a orillas del río Apiteribí. Tras la victoria de Mbororé, en el territorio misionero comenzaba a gestarse una identidad propia. Las misiones jesuíticas de guaraníes definen sus límites territoriales y los pueblos afianzan sus jurisdicciones. En Asunción, Corrientes, Buenos Aires y el Perú, comenzaron a apreciar a los guaraníes de las misiones jesuíticas como una opción efectiva contra la intromisión portuguesa en los territorios españoles. Neutralizada la amenaza bandeirante, los pueblos que habían emigrado del Tapé comenzaron a instalarse en sus solares definitivos. La expansión territorial misionera comenzó hacia 1650 sobre las cuencas de los ríos Aguapey, Chimiray, Miriñay y los esteros de Liberá. Era una zona ideal para los asentamientos humanos y para el desarrollo de la actividad agrícola-ganadera. En 1680, la expansión misionera continuaba hacia el norte. San Ignacio Miní, que estaba asentada próxima a las cuencas del río Yabebirí, trasladó su emplazamiento definitivo en 1696, y también se fundaron nuevas reducciones. En las primeras décadas del siglo XVII quedó conformado el territorio definido por la Compañía de Jesús como misionero guaraní, con una identidad cultural y étnica claramente diferenciada frente al resto del mundo colonial hispánico y portugués. 30 misiones quedaron firmemente establecidas en los actuales territorios de Argentina, Paraguay y Brasil. En 1750, España y Portugal firmaron el Tratado de Permuta. El mismo decretaba que 500.000 kilómetros cuadrados de territorios debían ser entregados a Portugal en el término de 1 año. Esta superficie incluía 7 prósperas misiones que se hallaban al occidente del río Uruguay. Unos 30.000 guaraníes debían salir de la región con todos sus bienes y trasladarse al occidente del río Uruguay o quedarse y aceptar la soberanía portuguesa.
Los guaraníes se negaron a aceptar la soberanía portuguesa y se sublevaron. Las fuerzas españolas y las portuguesas se unieron para combatir a los misioneros sublevados y los vencieron en 1756 al pie del cerro Caibaté. Los jesuitas fueron señalados como los instigadores de la resistencia y vistos con malos ojos por los círculos de poder de Europa. Finalmente, en 1767, el rey Carlos III de España emitió el Real Decreto de Extrañamiento de la Compañía de Jesús del territorio español y de todos sus dominios ultramarinos. Para los encomenderos terratenientes de Corrientes y de Asunción, las misiones jesuíticas y los padres de la Compañía de Jesús constituían una amenaza a su régimen social y a sus ansias expansionistas. Finalmente, los jesuitas fueron expulsados de las misiones en 1768.